Señoras y señores, tengan ustedes un muy buen día. Gracias por venir, gracias a USEC por la invitación. En los siguientes minutos voy a desarrollar uno de esos temas que se constituyen ahora, o se han venido constituyendo mejor, en esos temas polarizantes, esos temas realmente que tienen relevancia, pero que desafortunadamente la desinformación es la que está imperando. Voy a desarrollar estos 5 grandes grupos de temas, ¿cierto? De pronto no voy a decir nada nuevo, muy seguramente voy a mencionar cosas que ustedes ya conocen, de pronto con una visión un tanto diferente. Y así entramos. Primer punto, la población, y ya lo escuchamos hablar esta mañana, está aumentando en el mundo. Al día de hoy, a las 7 de la mañana, la población era de 7.429 millones de habitantes. Y más importante aún que el incremento en el número de personas es que cada persona trae una necesidad, trae un requerimiento. Y esos requerimientos pueden ser alimenticios o no alimenticios, ¿sí? Que involucran, qué sé yo, cuestiones, por ejemplo, relacionadas con salud humana, con estética, si se quiere, todo lo que tiene que ver con materia prima para determinadas industrias, biocombustibles, en fin. Y en todo esto, la agricultura está llamada a responder. Y es interesante porque la agricultura tiene que responder a esas demandas crecientes de una población creciente en alineamiento con diversos objetivos que de cuando en cuando el mundo se propone. Y ustedes ya conocen, nos lo estuvo diciendo el primer expositor, los objetivos de desarrollo sostenible, estos 17, en los cuales la agricultura tiene algo que decir. ¿Ok? De pronto no en todos ellos, pero sí en un número importante de los mismos. Lo interesante es que la agricultura, población creciente, demandas crecientes, tiene que responder a todos esos retos y tiene que responder cumpliendo con estos desafíos. Uno, tiene que ser productivo y competitivo. Sí, la agricultura tiene que ser productiva y tiene que ser competitiva, como bien lo estaba diciendo Bill hace unos minutos. Si la agricultura no es competitiva y no es productiva, eso es un jardín. Y a la final, aquí lo que toca es garantizar la subsistencia, no solamente de los que están involucrados en el negocio de la agricultura, sino de todos aquellos que están de alguna manera relacionados con esa actividad. Tiene que ser sostenible, o sea, sustentable, lo que hemos venido hablando y Julio nos ha mencionado, nos ha venido reiterando esta mañana. Tiene que hacer una gestión integrada de recursos hídricos, tiene que garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, tiene que fomentar la inclusión rural. Y cuando uno habla de inclusión rural es cómo poder incorporar a mujeres, entonces se habla de la inclusión en cuanto a género, pero también inclusión en cuanto a conocimiento. La agricultura es una de las pocas actividades tecnológicas que incorpora los distintos saberes, a diferencia, por ejemplo, de las tecnologías de la información. Usted tiene un computador ahora, o mejor, imagínense correr un programa Windows 10 en un computador 2 o 386. Para aquellos que se acuerdan de eso. Es imposible. La agricultura no. La agricultura tiene una particularidad y es que puede compatibilizar, puede hacer coexistir tanto el conocimiento tradicional como el conocimiento de punta. Y esa es una característica muy importante. Y aparte de eso, la agricultura tiene que estar produciendo bajo un estricto control social y en un escenario de cambio climático global. Y me gustaría enfocarme en esto del estricto control social. Porque es claro, agricultura tiene que responder a población creciente, demandas crecientes, cumpliendo todos esos desafíos, pero hay uno en particular, el del control social. Todo el mundo opina sobre el campo, aunque realmente muy poquitos sepan de cómo hacerlo en él. Y esto sí que tiene implicaciones importantes, porque desde la comodidad de muchas oficinas se están, por ejemplo, generando normas, regulaciones, que desde el punto de vista teórico son perfectas, pero que vaya usted a aplicarlos en ese escenario duro que es la vida real del agricultor. Esto que ustedes se dan cuenta aquí es el contraste entre la visión romántica y la realidad. Y qué bueno que Bill también nos lo estuvo mencionando y Annie lo estuvieron diciendo. Esto que ustedes ven aquí de ay, el campo, todos felices, tomando trago, y eso es falso. La vida en el campo es muy dura y es muy responsable.
Y eso es importante empezar como a desmitificar, porque la gente cree que no, que el campo es algo verde, es algo lindo, donde todo el mundo está feliz, y todo se da porque sí, y porque es natural. Y eso me lleva a este otro punto. La sociedad, en términos generales, tiene un gran problema, y es que sobrevalora lo natural. Y creen que porque es natural es bueno, y ustedes lo ven, desde alimentos naturales hasta el champú natural, hasta el tabaco natural, todo lo que ustedes quieran natural, simplemente le pone el apellido natural y aparentemente ya quedó bueno. Eso es falso, porque un producto, por ser natural, no necesariamente es inocuo o es seguro, y eso vale la pena decirlo así abiertamente, porque de otro modo vamos a estar generando una serie de problemas. Para ilustrar este punto, quiero traer un ejemplo. El año pasado fue publicado. Ustedes saben que la agricultura orgánica hace uso de insecticidas botánicos. ¿Qué son los insecticidas botánicos? Entonces son una serie de extractos, de compuestos, de plantas, en fin, donde ustedes ven aquí algunos: el aceite de andirroba, el extracto de ajo, están los aceites de citronela, de eucalipto, de nim, en fin. Y en este experimento fue muy interesante porque 4 grupos diferentes de Brasil empezaron a analizar cuál era el efecto de esos insecticidas botánicos sobre unos organismos que son benéficos, las abejas. ¿Y qué encontraron? Señores, encontraron que varios de esos productos naturales estaban teniendo toxicidad aguda y efectos subletales tanto en los estados larvales como adultos de las abejas. ¿Eso quiere decir que la agricultura orgánica es mala? No, 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 no. El mensaje de esto es que antes de decir cualquier cosa con respecto a la utilización de un producto es necesario tener investigación, información robusta detrás que le permita a uno sustentar esas afirmaciones. Bueno. Y les comentaba todo esto en un escenario de cambio climático global. Lo interesante es que ante ese escenario casi apocalíptico que estamos presentando, población creciente, demandas crecientes, cumpliendo con todos esos requisitos, realmente el ser humano ha desarrollado lo que es la ciencia y la tecnología. En última, la ciencia y la tecnología son esas herramientas que, para mal o para bien, nos han llevado como seres humanos a lo que somos en el momento. Y adicionalmente necesita de un marco de instituciones, de políticas, de normas, que es a lo que le conocemos como institucionalidad, que en últimas hace que el sistema funcione. ¿Ok? Esto me gustaría aquí tomar unos minutitos, porque hasta el momento está como muy claro los problemas y cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a las soluciones. Pero particularmente considero que este es el principal problema que tiene la humanidad en este momento. Hay unos cuestionamientos por parte de algunos escépticos que le están haciendo perder credibilidad al conocimiento científico. Y es que hay un grupo de personas que, empoderadas por sus propias fuentes de datos, y aquí quiero hacer la distinción, son datos, no información, porque hay una diferencia entre información y dato. La información es igual al dato más el análisis. Por ejemplo, en Internet usted puede encontrar son muchos datos, pero el análisis como que quedó faltando. Y eso es un peligro, porque estas personas, con base en esos datos y sus propias interpretaciones, le han declarado la guerra al consenso científico. Y hay múltiples motivaciones, hay motivaciones ideológicas, políticas, económicas, religiosas, en fin, y esto está trayendo efectos devastadores. Esto que ustedes ven aquí en el panel inferior muestra el contraste entre los datos y el conocimiento. Entonces, como los datos más el análisis me dan información, esa información yo la articulo y genero conocimiento. Y esto contrasta con lo que se tiene ahora, que la gran mayoría de la población piensa así. 1, teoría de la conspiración. Entonces tienen unos datos y ya la gente empieza a hablar. Se presentó el problema del ébola, por ejemplo, hace 2 años, y no faltaron los grupos antitecnología que empezaron a decir, no, es que el ébola fue generado por las grandes multinacionales porque es que ellas lo que querían era vender vacunas. Listo. Y como ellos sí pueden decir las cosas sin ningún tipo de sustento científico, pues ellos lo soltaron y a la final nadie puede decir nada. Eso es inmoral. Y ya voy a mostrarles por qué estoy haciendo esa afirmación. Y la otra, pues bueno, hay una parte que es más folclórica, que es todo lo relacionado con la pseudociencia. ¿Sí? Entonces usted puede llegar y hacer interpretaciones de todos los eventos que usted quiera, como usted a bien tenga. Y lo más preocupante es que la gran mayoría de la población del mundo se enmarca entre teorías de conspiración y pseudociencia. Y ese es un problema dramático. Y aquí empiezo a mirar y explicar por qué es inmoral ese tipo de visiones. ¿Ustedes han escuchado hablar del movimiento mundial antivacunas? Básicamente hay un resurgimiento del sarampión, rubiola, paperas en Alemania, en los países desarrollados, incluso polio en España el año pasado. Y básicamente todo esto surgió como resultado de un médico que en el año 1998 hizo una publicación. En ese artículo él demostraba una correlación altísima entre lo que era la presencia de autismo y la aplicación de la vacuna triple viral.
Listo. El mundo se movilizó, empezaron o sea, todos los científicos a hacer los análisis y ver, bueno, si este reporte es cierto, a ver cómo se puede actuar. Interesante, ninguno de los grupos de trabajo del mundo encontró que fuera cierto lo que el señor dijo. Después se supo que el señor lo que quería era básicamente chantajear a las empresas farmacéuticas para recibir alrededor de 30 millones de libras esterlinas. Porque él dijo, si yo los voy a chantajear diciendo que voy a publicar esto y ellos me van a pagar y a la final el negocio es redondo. Pues al señor se le salió esto de las manos. El año pasado el señor se suicidó, por cierto. Y lo interesante es que, claro, nadie le pone cuidado a los médicos, pero hubo en el año 2007 una conejita de Playboy que, casada con un actor de Hollywood, tuvieron un niño. Y al niño le diagnosticaron autismo y la señora conejita salió diciendo, mire, mi conejito está enfermo porque le apliqué la triple viral. Y eso generó realmente un movimiento enorme en el ámbito mundial. ¿Sí? Y está afectando a los seres más indefensos de la sociedad. Canadá ya tomó decisiones al respecto. El año pasado, a comienzos de año, un niño de 2 años de una familia murió porque la familia no creía en las vacunas. Canadá los juzgó y efectivamente los encontró culpables. Claro, la pena, que era la de asesinato, fue conmutada porque dijeron, mire, ¿para qué los vamos a mandar a la cárcel si ustedes, con el hecho de haber sido los culpables del asesinato de su hijo, tienen suficiente? Pero si se dan cuenta, esto relacionado con esos cuestionamientos y esa desinformación. En cambio climático también hay una cosa interesantísima. Hay todavía gente que niega el fenómeno y es interesante. En Estados Unidos, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos aprobó el año pasado una enmienda que afirmaba que el cambio climático era real y no era un engaño, solo hasta el año pasado. Pero la felicidad no fue completa porque el mismo Senado, a mitad de año, rechazó el consenso científico de que los seres humanos estamos contribuyendo ciertamente a ese tipo de cambio. ¿Okay? Y bueno, hay otro tipo de temas. Cerremos ese paréntesis y sigamos. Lo clave es que para que podamos responder, o la agricultura pueda responder a todos esos retos y requerimientos que tiene esa sociedad creciente, es necesario articular unos requisitos tecnológicos, regulatorios, de mercados, con distintas fases de desarrollo. Entonces está el conocimiento empírico, la investigación y el desarrollo, la producción primaria, la industrialización, el consumo, en fin. Lo interesante es que uno no puede saltarse ni los requisitos, ni las fases, ni los actores, ni dentro de cada fase pasar de conocimiento empírico, por ejemplo, a industrialización. No. Todo toca seguir por una ruta. Y lo interesante también es que hay unos actores que son públicos y privados, en donde, bueno, ustedes pueden ver aquí algunos de ellos. Se resalta el consumidor exigente, y aquí todos nosotros somos consumidores exigentes, o si no, vayamos a un supermercado y vayamos a comprar bananos, plátanos, y veamos si hay unos plátanos con pequitas y unos plátanos sin pequitas. ¿Cuál es el que vamos a comprar nosotros? Entonces es como una tendencia natural a no pequitas, ¿no? Eso se llama ser consumidor exigente. Y ciertamente hay un actor esencial que son los medios de comunicación, que muchas veces no se toman en consideración y eso genera enormes problemas. Lo interesante es que la biotecnología se constituye en una disciplina que articula todos estos actores, fases y requisitos. Y es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Para IICA, nosotros utilizamos la definición de biotecnología de la Convención de Diversidad Biológica. Básicamente es una definición muy amplia. Toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para crear o modificar productos o procesos con usos específicos. ¿Okay? Esta definición es muy amplia. Qué bueno que sea amplia, porque definitivamente, gracias a que es amplia, es que usted puede incluir, por ejemplo, el mejoramiento genético como un ejemplo de biotecnología, todo lo que es la reproducción asistida, todas estas formas de biotecnología tradicional, entonces las fermentaciones, la láctica, esta que es bien importante, la alcohólica, sobre todo los viernes en la noche, todo lo que es la producción de compost, todo lo que tiene que ver con la utilización de bioreactores con distintos propósitos, el control biológico, en fin, todo eso, todos esos son ejemplos de biotecnología. ¿Okay? Y aquí simplemente para mencionar cómo los insumos biológicos que utiliza la agricultura son biotecnología. Y esto nos puede llevar a decir que uno de los mejores biotecnólogos que existe es el campesino, el productor agrícola. ¿Por qué? Porque es que esta persona utiliza su entorno, su medio ambiente y la oferta biológica de su entorno para resolver problemas. Y eso casa perfecto con la definición de biotecnología. Entonces eso de que la biotecnología es de las grandes multinacionales, la biotecnología es de los monstruos, no, eso es falso.
Otro punto interesante con respecto a la biotecnología es que existen muchas técnicas. No vamos a entrar no tenemos tiempo para hablar de cada una de ellas, pero simplemente mencionar que, por ejemplo, hay técnicas de marcadores moleculares que le permiten a uno identificar relaciones de parentesco, hacer selección genética, diagnóstico de enfermedades. Hay unas técnicas que se han sofisticado mucho y, por ejemplo, le permiten a uno identificar todos los metabolitos que se están expresando en una célula de un tejido particular bajo una condición determinada. Toda esa información que se va generando mediante, por ejemplo, los programas de secuenciación, se puede utilizar mediante una disciplina que se conoce como bioinformática. Aquí simplemente para mostrarles esto de la secuenciación, que es conocer el orden de los ladrillitos constitutivos de la información que codifica a cada ser vivo. En el año 2000 secuenciar un genoma costaba $100 millones. Ese mismo genoma secuenciado este año cuesta $1000. Interesante, la tecnología ha abierto muchas posibilidades. Y dentro de todas esas tecnologías hay una que se conoce como transgénesis. Y para hablar de transgénesis, creo que esta es una de las diapositivas más importantes que tengo. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que nos está mostrando es cómo, dependiendo de dónde uno se ubique, puede llegar a tener una perspectiva completamente diferente e irreconciliable del mismo objeto. Y es gracias a estos eventos, como el que está organizando USEC, que nos permite de alguna manera salirnos, bien sea de este punto o de este otro, y tener una perspectiva diferente. Y eso es lo que voy a tratar de compartir con ustedes en los siguientes minutos. Bueno, con respecto a esto del tema de la transgénesis se basa en dos hechos. El primero es que todos los seres vivos contenemos genes. ¿Listo? Eso es bien importante. Y nosotros, esos genes, básicamente compartimos gran parte de nuestros genes con diversos organismos vivos. ¿Sí? Entonces, 60% de las plantas, 96% de determinados mamíferos, en fin. Entonces, todos tenemos genes y el segundo hecho es que esos genes los podemos manipular, los podemos aislar y los podemos manipular. Y algo muy interesante es que cuando uno manipula esos genes, realmente el procedimiento para manejarlos es independiente del origen o de la naturaleza de la cual proviene, o del organismo del cual proviene ese gen. Entonces yo puedo manejar de la misma manera genes que provienen de bacterias que genes que provienen de plantas, porque todo se va a ver así, en un tubito, ¿ok? ¿Qué es eso de la soya transgénica? Básicamente, o sea, las plantas transgénicas son plantas que han incorporado un gen de otra especie o incluso de otra planta, o sea, de una planta de su misma especie, pero sin necesidad de pasar por sexo convencional. ¿Sí? Entonces se puede ver como una barrera, como una tecnología que trasciende la barrera naturalmente impuesta por el sexo. ¿Qué hay de interesante? Entonces aquí tenemos una soya transgénica y una convencional. Primer punto, pero es que las dos se ven iguales. Sí, porque es que no se hizo ninguna modificación genética para alterarle el fenotipo. Por esa razón se van a ver iguales. Ahora bien, ¿cuáles son las soyas transgénicas que existen en el mercado? Hay soya transgénica resistente a herbicida, que es una soya que está degradando o metabolizando al herbicida. No es que esté produciendo el herbicida. La convencional, no. O sea, si usted aplica herbicida a la soya, tiene que aplicarlo en un estado particular de desarrollo de la soya. Si lo aplica en cualquier momento, la soya va a sufrir por el ataque químico de ese herbicida. ¿Okay? A diferencia de la planta transgénica, donde usted en cualquier momento puede aplicarlo y la soya está en capacidad de metabolizar ese compuesto. Hay otra característica que es la resistencia a insectos. En este caso, la planta sí está produciendo el bioinsecticida. El bioinsecticida que produce esa planta es la toxina BT, del Bacillus thuringiensis, una toxina que ha sido empleada desde hace muchos años, particularmente por la agricultura orgánica y la agroecología. Es un sistema eficiente, altamente específico para el control de determinado tipo de lepidópteros, y en ese sentido, pues si usted tiene un ataque de insectos y la planta transgénica es resistente al insecto, cuando el animalito, el gusanito, empieza a comerse la hoja, el daño que causa es mínimo y el pedacito de hoja que se comió realmente hace que se libere la toxina, bloquea las proteínas de membrana del intestino del animalito y el animalito se muere de diarrea, tan sencillo como eso. Entonces, ese es otro de los eventos. También existen los dos eventos combinados en la misma planta. También se le conocen con el nombre de eventos apilados, y en ese caso la planta degrada el herbicida y produce el bioinsecticida. En contraste, lo convencional, pues no.
Ahora bien, esto tiene ventajas y desventajas, como lo vamos a ver más adelante. Lo interesante es que bien sea la planta transgénica como la convencional. Si usted tiene una planta que resistente a herbicida y a insectos, o sea, uno diría, uy, es la octava maravilla. Si a la octava maravilla le da una sequía terrible, se le va a morir igualito que la convencional. ¿Por qué? Porque no estuvo modificada para responder a la sequía. ¿Listo? Entonces, este es más o menos la explicación de lo que existe en este momento con respecto a soya transgénica. Ahora bien, los avances tecnológicos en soya han sido enormes. En este momento se tiene semilla transgénica, pero la semilla transgénica por sí solita no serviría. Ella está acoplada a un paquete tecnológico que involucra la siembra directa, la utilización de herbicidas y ciertamente la mecanización. ¿Cuál es el estado de los cultivos transgénicos en el mundo para el año, o cuál fue para el año 2015? 179.7 millones de hectáreas sembradas. Ahí siempre sale un señor antitecnología que dice, ¡ay! Pero es la primera vez que bajó el área sembrada en el mundo. Sí, señores, desde el año 96 es la primera vez que se presenta una disminución de área, una disminución de 1.8 millones de hectáreas, que a la final no quiere decir que la gente no esté adoptando la tecnología. Al contrario, lo que está demostrando es que se está comportando exactamente igual que cualquier commodity convencional. Porque la disminución grande en esta área se dio por la decisión de Estados Unidos de no sembrar más maíz transgénico. ¿Y por qué? Porque como el precio del petróleo está tan bajo, ellos, el maíz que estaban produciendo en gran mayoría se dirige a la producción de etanol que se utiliza como biocombustible. Entonces, si el precio del petróleo está tan bajo, pues no es necesario seguir con unas áreas tan grandes. Sin embargo, en el resto de los países, lo que sí se ha dado es un incremento en las áreas de siembra. El continente americano es el continente de producción de transgénicos por excelencia. En el mundo hay 28 países que están produciendo esos cultivos. Aquí en América tenemos Canadá, Estados Unidos, como grandes productores. México produce, y ahí hay como un gran interrogante porque produce y no produce, y ya vamos a ver por qué. En Centroamérica, Honduras está produciendo maíz transgénico, lo comercializa. Costa Rica también tiene otro signo de interrogación porque él produce y no produce. Produce algo para semilla, tiene algunos ensayos experimentales, pero está en el Congreso de la República, en la Asamblea Legislativa, una solicitud para implementar una moratoria. Colombia está produciendo maíz y algodón transgénicos, también producen claveles y rosas azules para mercado de exportación. Tiene permiso para sembrar soya transgénica, pero no la está sembrando. No es que haya una razón de mala percepción o negativa detrás, no, es simplemente que sale más barato comprarla a Estados Unidos o incluso a los países del sur que producirla en el país. Entonces, en ese sentido, esto se comporta igual que un commodity cualquiera. Brasil, segundo productor mundial, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. Chile es interesante porque produce semilla, aunque también el gobierno está en contra de los cultivos transgénicos, pero ellos siguen produciendo semillas solamente para propósitos de exportación. Y Bolivia, que es un caso interesante porque ellos tienen una prohibición para los cultivos transgénicos, y la norma dice algo así como, están prohibidos sembrar, exportar, comercializar, bla, 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 cultivos transgénicos, excepto el de soya. Una visión muy pragmática. Y Ecuador, que sí tiene una prohibición constitucional que está tratando de levantar desde hace ya algunos años. Bueno, les hablaba yo de la desinformación. Esto es simplemente un reporte en donde se le hicieron a las personas, básicamente de población europea, se les preguntó, oiga, ¿realmente usted considera que la levadura es un organismo vivo? Y le daban el ejemplo de la cerveza. La levadura de la cerveza es un organismo vivo, y es interesante porque, bueno, hay un porcentaje importante que dice, sí, la levadura es un organismo vivo. Eso está bien, la respuesta es correcta. Sin embargo, es preocupante porque 25% de la población de Estados Unidos consideraría que la levadura no es viva. ¿Sí? Y así se va dando uno cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí le preguntan a uno de si solo las plantas transgénicas contienen genes, y el 45% está diciendo no, es decir, respondió de manera correcta, pero hay un 65% que empieza a responder de manera errónea. Y así se tiene la otra. Por ejemplo, si usted come una fruta transgénica, usted va a tener problemas, entonces ya usted empieza a darse cuenta como algunos, o sea, una población muy grande, un porcentaje muy alto de la población dice, sí, vamos a tener problemas. ¿Sí? Y esos son mitos que realmente toca acabar. Es importante tomar en consideración que cuando uno habla del tema de transgénicos, uno evalúa distintos ámbitos, el ámbito de salud humana, ambiental, biodiversidad, en fin, todos estos. Y es necesario analizar cada ámbito en términos de realidades y mitos. Las realidades pueden ser ventajas y desventajas, lo importante es que se basan
en hechos comprobados con rigor técnico-científico. Y los mitos, en contraste, se relacionan con falta de información. Mito negativo. Por ejemplo, todos los transgénicos producen cáncer. O sea, el transgénico no le va a producir a usted un aumento en el colesterol, ni una gripita, ni nada, sino que tiene que ser un cáncer y el más agresivo. Y en contraste, un mito positivo son aquellos que dicen, no, los transgénicos son la solución para la agricultura. Tampoco es cierto. Es una alternativa más. Bueno, simplemente mencionarles que existe información rigurosa y suficiente sobre organismos genéticamente modificados. En más de 30 años de utilizar este tipo de cultivos, no se ha presentado ningún solo incidente sanitario asociado con la utilización de los mismos, así que no puede decir que los cultivos transgénicos son seguros, tan seguros como los convencionales. Esto de las alergias, mire, nunca se ha reportado que un cultivo transgénico comercial produzca alergias o por lo menos produzca cosas nuevas comparados con sus equivalentes no transgénicos. Muchas instituciones de ciencia y academias de ciencia del mundo no han encontrado ningún problema en la utilización de los transgénicos. Este es el último reporte, vale la pena si ustedes lo pueden descargar, es del año 2016 de la Asociación Americana de Ciencias de Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, donde se hace una revisión exhaustiva de varios miles de artículos y no se encuentra ningún tipo de efecto negativo. También es importante mencionar que los cultivos de plantas transgénicas no están acabando con los ecosistemas ni están exterminando la biodiversidad, y hay mucha información que le permite a uno afirmar esto. Le hablan a uno, ay, pero ¿qué pasa con las abejas? Miren, señores, el tema de las abejas no es un tema unicausal, y lo que se ha visto es que uno, tiene unos ciclos naturales, y dos, que efectivamente los transgénicos no tienen nada que ver con eso. Es más, los transgénicos, por la menor utilización de determinados productos químicos, lo que están haciendo es favorecer la formación de colonias en ciertas áreas de cultivo. Bueno, esto simplemente lo podemos saltar. Esto era relacionado también con el glifosato. Se ha hablado mucho del glifosato, entonces pareciera que eso es lo más malo del mundo, y sí, pues es que por diseño está diseñado para ser malo. Es un herbicida, un asesino de malezas, y cumple muy eficientemente su función, pero la cumple no solamente en los cultivos transgénicos, la cumple en todos los cultivos. Entonces la agricultura en el mundo hace uso del glifosato no porque sean solo transgénicos, sino porque es un herbicida eficiente, y también se utiliza en jardinería y también se utiliza en la parte forestal. Entonces eso es importante mencionarlo. El año pasado fue famoso porque cambió de grupo de riesgo, pasó del grupo 2B, donde era posiblemente carcinogénico, al grupo 2A, probablemente carcinogénico, y todavía se está en discusión porque no se conocen cuáles fueron realmente los artículos o la información suficiente o la evidencia que consideraron los expertos como suficiente para llevarlo a este punto. Bueno, simplemente impactos de cultivos transgénicos sobre la productividad. Aquí una encuesta que se levantó con productores a los que se les dijo, oiga, ¿usted cómo le ha ido con los transgénicos? ¿Mejor, igual o peor? 73% de las personas dijeron, no, a mí me fue mejor. 19% dijeron, no, sabe que a mí me fue como igual, y un 8% dijeron, no, definitivamente a mí me fue peor. Esto lo que está mostrando es que se comporta como una tecnología más. No es la tecnología perfecta, es una tecnología que se puede ver como alternativa. Lo importante es que el campesino, el agricultor, tenga la opción para decidir si la utiliza o no. Algo que me parece súper esencial. En el ámbito de la comunicación hay una realidad, y es que hay desconocimiento de la tecnología por falta de información o entrega de los datos de rigor científico. En general hay una ausencia en estrategias de educación para diversos públicos, tanto formal e informal, sobre el tema. Hay una percepción negativa del público general y de ciertos sectores, por ejemplo, los profesionales de la salud, educadores, periodistas. Hay muchos de esos sectores que están completamente desinformados. Hay una campaña abierta de desprestigio a la tecnología que se basa en creencias más que en hechos científicos comprobados, y ciertamente hay aquí un punto clave, y es que la comunicación científica no se ha sabido traducir y entregar de manera entendible al público. Simplemente aquí para mostrarles cómo hay unos desarrollos interesantes, por ejemplo, materiales tolerantes a la sequía, que fue un desarrollo inicialmente de Monsanto, pero Argentina, con un centro de investigación de una universidad y capital argentino, ya tienen materiales de soya, de maíz, y son 10 cultivos ya tolerantes a la sequía. Entonces hay cosas importantes. Esto que me parece fundamental, y particularmente cuando uno habla de soya, no todo trans es transgénico.
Y eso tiene que ver con las grasas trans. Básicamente, bueno, ya uno sabe que los ácidos grasos insaturados pueden tomar una configuración dependiendo de dónde se encuentren estos grupos. Entonces, si están pegaditos uno al otro, se le llama configuración cis. Si está el uno transpuesto al otro, pues se le llama configuración trans. Esto es una explicación así súper rápida y muy reduccionista, pero esa es la idea. Y ciertamente los ácidos grasos trans se ha demostrado científicamente que conllevan problemas de salud humana ya demostrados. Lo interesante es que aquí ustedes se dan cuenta de la responsabilidad de un periodista, no digo del periódico, sino de un periodista, porque el periódico es muy reconocido, de España, pero este periodista no ve ningún problema en tomar la noticia de un periódico de Estados Unidos y básicamente desvirtuar la noticia. La noticia decía que la FDA estaba buscando eliminar los ácidos grasos trans, las grasas trans. Pues este señor no vio ningún problema en decir, donde decía trans, era transgénicos, y así hizo su traducción. Entonces quedó con que la FDA estaba prohibiendo las grasas transgénicas. Eso de grasa transgénica, de azúcar transgénica, de cosas, eso no existe. Son las plantas, o sea, no se le ha hecho, la grasa como tal no puede ser transgénica porque es que la grasa no tiene genes. Tan sencillo como eso, pero en fin, son detallitos que hay que tener en cuenta. Simplemente mencionarles, en el caso de soya hay muchos desarrollos, hay características, se trabajan características de control de plagas y enfermedades, aumento de rendimiento, uso de nitrógeno, tolerancia a estrés, en fin. También en todo lo que tiene que ver con composición de producto final, entonces ya hay algunos materiales interesantes que tienen una composición alterada de sus aceites. Las ventajas de la soya transgénica, entonces si es resistente a herbicidas, pues está facilitando las labores del cultivo, está evitando la utilización de herbicidas con toxicidad alta, está reduciendo costos de producción y está disminuyendo la liberación de gases de efecto invernadero. Si es resistente a insectos, está también evita la utilización de diversos insecticidas. El mejor caso que existe es el de berenjena. En berenjena, en un ciclo de cultivo se llegaron a reportar hasta 140 aplicaciones de químicos en un ciclo de cultivo en Bangladesh. En este momento, Bangladesh, que está sembrando la berenjena transgénica, que es centro de origen de berenjena, está aplicando en el peor de los casos 2 aplicaciones de insecticida. Entonces, hay una diferencia grande entre 140 y 2. Bueno, en fin, se está evitando intoxicaciones por mal manejo de operarios y está protegiendo la biodiversidad benéfica. Algo interesante que se ha visto es que en el caso específico de soya, es que se está fomentando la presencia de empresas de bioinsumos, por ejemplo, de fijadores de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ahí hay una empresa, un desarrollo grandísimo. En Argentina es donde mejor se ve. También se han disminuido los costos de los insumos. Por ejemplo, miren, esto del glifosato, la historia del glifosato. En el año 83, el litro de glifosato costaba $42. En el año 2012, el mismo litro, porque ya no estaba cubierto por patente ni nada de estas cosas, en Argentina estaba costando $2.50. Entonces, esto es lo que hace que se pueda utilizar más ese tipo de agroquímicos, ¿ok? Y ciertamente está contribuyendo para el aumento de la competitividad. Ya para ir cerrando, cuando uno habla de los transgénicos tiene que hablar de bioseguridad. La bioseguridad son todas aquellas medidas, normas políticas que garantizan la preservación de la integridad biológica. Mediante la utilización de estas tecnologías. Involucra aspectos técnicos, económicos, políticos. Lo interesante es que si una empresa quiere presentar o quiere llevar un cultivo transgénico a un país, esa empresa tiene que llenar unos formularios, adjuntar una documentación. En algunos países tienen que hacer algunos pagos dependiendo de cómo funcionan esas oficinas. Lo interesante es que llega a una entidad o a una agencia que se llama Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Aquí en México se llama CIBIOGEM. Esta CIBIOGEM o esta comisión técnica hace evaluaciones de los análisis de riesgo, hacen consultas, puede solicitar información a expertos. Lo interesante es que generan expedientes que se constituyen en el concepto técnico de base para la resolución de aprobación que da un ministro. Eso depende de los países. O sea, en algunos países la aprobación la da el ministro de Agricultura, en otros los de Ambiente, en otros el de Salud, en otros cada 6 meses va rotando, en fin. Lo interesante es que así es como funciona el esquema. Esto no es algo que se lo haya inventado el mundo así, o un país así porque sí, no, esto tiene que ver o está en línea con el protocolo de Cartagena en bioseguridad. Ustedes ven aquí algunos de los artículos. Estos artículos son bien importantes porque en últimas definen en gran medida sí, pueden afectar, dependiendo de su interpretación, el comercio internacional de este tipo de granos. Bueno,
en América, en el continente americano, el tema de bioseguridad se está trabajando también mucho por regiones. Está el NABI, ustedes son parte como mexicanos del NABI, del North American Biotechnology Initiative. En Centroamérica, hace 3 años ya, generamos la Iniciativa Centroamericana de Biotecnología y Bioseguridad. Esto surgió como resultado de una solicitud que hizo Oxitec, una empresa que produce mosquitos transgénicos para control de dengue y fiebre amarilla. Y ellos dijeron, mire, pues, ¿qué tal si nosotros como Panamá aprobamos al mosquito transgénico, lo liberamos en las zonas donde hay problema, y una zona donde siempre hay problema de fiebre amarilla? Esto es en las fronteras, y usted imagínese que en la frontera con Costa Rica, por ejemplo, se libere el mosquito y Costa Rica diga, no, yo no quiero tener mosquito. Entonces, los señores de aduana no van a empezar a perseguir cada mosquito su pasaporte. Como resultado de eso fue que se generó esa plataforma para poder trabajar el tema de bioseguridad. En el Cono Sur también está el Grupo 5 del CAS, y en el CARICOM, para el Caribe, se están dando ciertos avances, y en donde menos avance se ha dado, para ser sinceros, es en la región andina. Bueno, simplemente mencionarles que las tecnologías resuelven problemas, pero no son la solución a todos los problemas, tampoco son perfectas, pero querámoslo o no, en este momento de desarrollo de la humanidad son indispensables. Y eso era lo que yo quería comentarles en estos 34 minutos 21 segundos. Muchísimas gracias por su atención.